Amén. Y vamos a estar en el capítulo 3 de Génesis y el versículo 1 al verso 5. Génesis capítulo 3, verso 1 al verso 5. Le doy lectura a la palabra del 1 al 5, si podemos estar de pie para orar y entregarle al Señor este tiempo que ayude nuestro corazón a poder entender a la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Gracias, Dios mío, por la bendición de este día, por la gracia destinada a nosotros, por rociarnos con la sangre preciosa de Cristo, por estar delante de tu palabra y tener la oportunidad de oír lo que tú has preparado para nosotros hoy. Gracias por lo que envías a nuestro corazón a través de ella. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a ser receptores, a poder ver lo que ella, Señor, tiene para nosotros. Es tu Espíritu Santo ministrando nuestro corazón y nuestra conciencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La soberanía de Dios y el pecado de Adán. Dios es soberano. No sé si lo sabemos. Dios es soberano porque Dios es Dios. Dios es soberano porque Dios es Dios. Voy a repetirlo. Dios es soberano. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Si Dios no fuera soberano, Dios no es Dios. ¿Entendemos eso? No sé. Pero Dios es soberano porque es Dios. ¿Qué es soberano? Soberano es aquel que, como Dios, como soberano, y por eso es que no llegamos a entender lo que eran los reinados en aquellos tiempos, los países que fueron regidos por reyes. Los reyes eran soberanos, en el sentido de que ellos hacían lo que determinaban hacer y lo que ellos querían hacer con el pueblo. Amén. Dios es soberano, nadie le ordena, nadie le dice lo que tiene que hacer, nadie lo puede culpar de algo, nadie le ha dicho a él dónde tiene que nacer, nadie le ha dicho a él dónde tiene que morir, nadie le ha dicho a él: cuando yo nazca quiero ser amarillo, nadie le ha dicho a él: cuando yo nazca quiero ser Miss Universa. Amén. Nadie le puede decir a él: tienes que hacerlo así. Y Pablo lo dice en Romanos claramente. Cuando Pablo habla del barro, del alfarero, dice: dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Diremos nosotros a Dios: ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué nací aquí? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy mujer? ¿O por qué soy hombre? ¿O por qué vivo acá? ¿O por qué no tengo esto? ¿O por qué tengo aquello? Diremos nosotros a Dios: ¿por qué me has hecho así? Dios es soberano y es el único soberano. No hay más soberano. La palabra es clara cuando dice: al único soberano Dios. Dios es soberano. Es el autor de la vida. Es el creador de todo. Todo fue creado por Él. Todo fue creado para Él. Pero, ¿cómo puede haber creado un mundo, el Dios soberano, donde existe el mal? Y ahí vamos ya a entrar en una teología difícil de entender, pero que tenemos que verla, porque no le podemos tener miedo al conocimiento de las verdades de Dios.
y tratar de taparlas, porque muchas personas la tratan de tapar porque aparte de que son difíciles de explicar, queremos hacer quedar bien a Dios. Queremos que Dios se vea bien. Dios es amor, que Dios se vea bonito. Amén. Y Dios es soberano. Dios es Dios. ¿Cómo puede existir el mal en un mundo donde Dios es soberano? Si Dios es amor, si Dios es bueno. Si todo procede de Dios, ¿no procede el mal también? Y esto es teología profunda. Si todo procede de Dios, si Él es soberano, si Él es el creador, póngase a pensar un poco. Yo lo que quiero que piense, ¿no procede el mal también? ¿Por qué no podemos hablar de esto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? ¿Que hará mal Dios? Y los estoy preparando para la conferencia, que podamos entender un poco más estas cosas, porque yo sé que algunos de ustedes no están empapados con esto. Amén. Si todo procede de Dios, ¿de dónde procede el mal? ¿No es Dios el creador de todo? ¿Quién introdujo el mal en el mundo? Porque estamos hablando de la soberanía de Dios y del pecado del hombre. ¿Quién introdujo el mal en el mundo? Porque si el mal entró, ¿cómo fue que entró y Dios lo permitió? Si Dios es soberano, si nada ocurre sin Él haberlo permitido. Amén. ¿Cómo fue este acto? ¿Cómo fue que sucedió esto? Bueno, queremos ir, por eso estoy en Génesis capítulo 3, queremos ir a la caída de Adán. Y en realidad Adán no cayó, porque caerse es un accidente. Usted está caminando aquí ahora y tropieza con una silla y usted se cayó. En realidad esa palabra de la caída no me suena muy bien. No es la caída. Adán se tiró delante de una rastra. Adán no se cayó. Adán se tiró en el pecado. Y eso es lo que Pablo explica. Eso es lo que la palabra nos explica. No es que Adán tuvo una caída. Amén. Porque ahí entramos entonces en la teología pelagiana. Quiero que aprendamos algo. Pelagio fue un pariente, un señor que uno de los teólogos de los tiempos de la Reforma, y Arminio también, donde las iglesias de hoy, la mayoría de las iglesias de hoy siguen la doctrina arminiana y pelagiana. La doctrina arminiana y pelagiana, bueno, Arminio se quedó con un pedazo de Pelagio. Pelagio lo declararon hereje, amén, por la razón de que ellos dicen y establecieron, hablando acerca del libre albedrío del hombre, establecieron entonces que cuando Adán peca, cuando Adán se tira delante de la rastra, cuando Adán se tira en el pecado, amén, no quedó totalmente inhabilitado del bien. Es decir, tiene la capacidad entonces de escoger a Dios. Y eso es lo que vamos a estar hablando. Y existe la doctrina reformada, que es la línea que nosotros enseñamos aquí. Amén. Porque no es que sea lógica, es que es lo que Dios establece en su palabra, de acuerdo a lo que cada uno ve. Y eso es lo que yo veo. Amén. La caída de Adán no fue un accidente. Adán se tiró por el pozo. Adán murió al pecado. No es que Adán quedó una parte de él habilitada a poder tener la libertad, porque entonces entra ahí las obras, que es lo que Pelagio y Arminio en realidad tratan, las obras. El hombre en realidad es algo, según ellos, en su doctrina, por obras. Y una de las cosas que establecieron ellos también, y Pelagio, es que en realidad el hombre no es pecador hasta que no peca. Dígame usted, sí, que el niño nace y nace sin pecado. Y al nacer el niño sin pecado, no viene a ser pecador hasta que no peca. Es decir, Ezequiel, mi nieto, no viene a ser pecador hasta que no peca. Si al pecar es que se convierte en un pecador. Pero eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando usted oye todas las predicaciones apostólicas y todas las predicaciones de todo lo que usted oye,
la línea de pensamiento de ellos es esta. El hombre en realidad no está totalmente muerto, como dice la Escritura, sino que tiene la capacidad, por su libre albedrío, de poder ir donde está Dios y a través de sus obras, de su bondad, parte de ellos es la bondad de ellos, el deseo del bien es que llegan. Amén. Y muchos de nosotros eso era lo que creíamos y todavía puede ser que alguno esté pensando eso. Amén. Vamos a Génesis capítulo 2, el verso 16. ¿Verdad? Recuerda que leímos que se le dijo que no podían tocar y Satanás engañó a la mujer y engañó a Adán. Y le dijo que sabe Dios que el día que ustedes coman de este árbol serán abiertos vuestros ojos y conocerán el bien y el mal. Oiga lo que dice Génesis capítulo 2, verso 16. ¿Están ahí? Y mandó Jehová Dios al hombre, dice, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que dice, morirás. Morirás. Y la muerte ahí es la muerte espiritual, porque en realidad Adán no murió. ¿Murió o no murió? Adán no murió físicamente, murió espiritualmente. Adán, ellos y Eva, y ahora, nota bien esto, cuando yo leo este texto todavía Eva no había salido de acuerdo a la Escritura. Pero yo supongo que Adán compartió con ella esta situación y que ella estuvo ahí en este asunto también. Porque Satanás engañó a la mujer y después la mujer engañó, convenció a Adán a través de lo que Satanás le había dicho. Y entonces tomaron esa decisión. Hubo una decisión de Adán de pecar. Porque Adán tenía libertad, libre albedrío, libre voluntad. ¿Por qué tenía libre voluntad Adán? Porque todavía no existía el pecado. Todavía el hombre no estaba encerrado en pecado. Adán fue creado con la libertad. Y oiga bien esto, oiga bien esto. ¿Quién obligó a Satanás a pecar? ¿Quién obligó a Adán a pecar? ¿Satanás? ¿O Adán tuvo el deseo de pecar? Porque ellos fueron creados sin pecado, sin el mal. Sin el mal. Oiga lo que dice el versículo 6 y 7 del capítulo 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, 3:6, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué rico. Uy, y comía. Entonces fueron abiertos los ojos y ambos fueron abiertos los ojos. Es decir, había una inocencia en ellos en cuanto al mal. No conocían el mal. Por lo tanto, al no conocer el mal, tenían libertad en su corazón de todo lo que era bueno. Pero dice la palabra aquí, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas e higueras y se hicieron delantal. Sí, lo primero que ellos vieron es que estaban desnudos. Eso es tremendo. Eso que está sucediendo ahí con Adán y Eva ahora, después que desobedecen a Dios. Porque la cuestión no es que la fruta prohibida o de lo que ellos comieron tenía algo, metía un tipo de brujería que ellos cayeron. No. La cuestión es que ellos decidieron pecar, desobedecer a Dios, desobedecer la voluntad de Dios. Amén. Y el asunto aquí es el siguiente. Que debemos de entender claramente que Dios no es el autor del pecado. ¿Está conmigo? Dios no es el autor del pecado. Dios no nos da tampoco respuesta a todas las cosas. Dios en su palabra no nos da respuesta a todas las cosas. La palabra dice claramente que ahora miramos por un espejo, pero que un día conoceremos como fuimos, ¿qué? Conocidos. Amén. Pero ahora vemos por un espejo oscuramente.
Pero sí una cosa nos da Dios. Dios nos da y nos revela su naturaleza y su carácter. A través de lo que es Dios, su naturaleza y su carácter, podemos ver en realidad y llegar a entender hasta donde Dios nos permite conocer las cosas que Dios ha preparado para nosotros, la iglesia. ¿Cuántos estamos oyendo? Amén. Porque todo el mundo no lo entiende. Yo le estoy hablando a creyentes. Creo yo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Oiga lo que dice Colosenses, el capítulo 1, el verso 16. Dice claramente, dice, porque todo fue creado por medio de Él. Sean principados, sean potestades, sean dominios. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el creador de todas las cosas. Amén. Y yo te voy a dejar ahí en tus manos una pregunta, porque es necesario que pensemos. ¿Quién creó a Satanás? ¿Quién creó al diablo? Amén. ¿Quién creó al diablo? Si por Él y para Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas. Y Pablo al final dice, y a Él sea la gloria. Pero no podemos tenerle miedo a las verdades de Dios. Porque en realidad nos abren el entendimiento para verdaderamente entender quiénes somos y quién es Dios. Y a dónde vamos. Amén. Pero el propósito de haber entrado el mal en el mundo con un Dios soberano, es decir, hay un propósito en esto. Hay un porqué en esto. Que podamos llegarlo a entender, a descifrar, a comprender, o podamos recibir por fe en realidad lo que la Escritura dice y quedarnos ahí porque Dios no nos revela todas las cosas, pero nos enseña su carácter, amén, y su naturaleza en Cristo Jesús nuestro Señor. Si Dios es soberano, de alguna manera tiene que haber permitido la entrada del pecado al mundo. ¿Usted está aquí? Si Dios es soberano, tiene que haber permitido de alguna manera la entrada del pecado al mundo. Esto no es como una cárcel donde alguien introdujo un cuchillo y los que cuidan la cárcel no lo vieron y fue a parar a las manos de un delincuente. Los que están en la cárcel no son soberanos, no lo saben todo, no lo entienden todo, no lo ven todo, no están en el mismo tiempo en todo lugar. Dios sí. Dios es soberano. ¿Usted me está oyendo? Amén. Ahora, ¿cómo es que un Dios soberano y el pecado en el mundo? Y esa es la pregunta de toda la gente que está aquí. ¿Cómo es que Dios permite? ¿Cómo es que esto le pasa a gente buena? ¿Cómo es que esto le sucede y sucede en tal país? ¿Cómo es que esto le pasó a mi vecino? ¿Cómo es que esto me está pasando, Dios mío? ¿Por qué tú permites? Esa es la pregunta. Y yo vuelvo a repetir, si Dios es soberano, de alguna manera tiene que haber permitido la entrada del pecado, porque el pecado no entró sin Dios saberlo. ¿Usted está conmigo? No entró sin Dios saberlo. Si no, Dios no es soberano. Pero aquí no existe eso. En esta Biblia no existe eso. No sucede nada que Dios no permita. Y yo quiero leerle un texto, rapidito, que está en Job, el capítulo 2 y el versículo 6, cuando Satanás va a la presencia de Dios y Satanás le pide a Dios tocar a Job. Y vemos lo que pasa aquí en el verso 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Él está en tu mano, pero no toques su vida. No lo mates. ¿A qué vino Satanás? A matar y qué? Y destruir. Y Dios le dijo a Satanás, porque ellos entraban a la presencia de Dios. Dice que los hijos de Dios entraban a la presencia de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Satanás es un ángel. Un ángel. Amén. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Los principados y las potestades, que
en el original griego tiene que ver con los seres angelicales. Fueron creados por él. Entonces, si yo te pregunto, ¿quién creó? Vaya, apunten ahí porque yo sé que esto tiene muchas preguntas. Esto es teología de verdad. Esto es algo que tenemos que pensar. Amén. Pero Dios le dijo a Satanás, no lo toques, no toques su vida, no lo mates. Tú puedes tratar con él en esta área, pero a él su vida no la puedes tocar. Y Dios tenía un propósito con esto, porque hay un propósito con el pecado que entró en el mundo. ¿Usted está conmigo? Y eso es lo que vamos a ver al final. Lo que yo creo que la Escritura dice acerca del mal cuando entró a la sociedad y a la humanidad por causa de Adán. Ahora, cuando el mal entra en el hombre, y yo quiero guardar unos textos para ahora leerlo, amén. Al Dios permitir que entre el pecado en el mundo, ¿fue una buena decisión o fue una mala decisión? Dios no hace nada que no sea bueno. Hay cosas que para nosotros es mala, pero para Dios es buena. ¿Usted está conmigo? No quiere decir que el pecado sea bueno. No quiere decir que el pecado sea bueno. No. Sino que Dios nos permite cometer pecado que es malo, es algo bueno. Estoy hablando del pecado de Adán. Que Dios nos permita cometer pecado que es malo, es algo bueno, porque de ahí sale lo que vamos a ver ahora cuando yo lea la Escritura. Amén. Pero el hombre sigue siendo responsable por su pecado, no Dios. Amén. Dios no es el autor del pecado. El hombre es responsable por su pecado y su decisión al pecar o no pecar. ¿Qué fue lo que dijo Pablo en Romanos 7? ¿Se recuerda? Dice, y queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago el mal que no quiero, apruebo que lo que Dios me dio es bueno. Que la ley es buena, ¿verdad? Es tremendo. Permítame leer, que es lo que tenemos que ver. Y aquí es donde vamos a Romanos capítulo 5. Vamos todos allí. Amén. Y esto es teología de verdad. Y yo quisiera que usted amara la palabra de Dios. Si usted viera en realidad estas grandes verdades, gloria a Dios, que están en la Escritura, cosas que podemos ver claramente. El hombre cae, como dice aquí Pablo. Pablo habla de la caída de Adán. Y Pablo habla de nuestra salvación. En el capítulo 5 de Romanos, el versículo 12 en adelante. Si están ahí, un amén. Gloria a Dios. Dice Pablo acá, el apóstol Pablo de Romano, es increíble. Oh, gloria a Dios. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién entró el pecado? Ahí no dice que el pecado entró en el mundo por Dios. Ahí dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Sin embargo, nada entra en el mundo que Dios no lo permita. ¿Estamos pensando? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró también la muerte espiritual que nos lleva a la muerte después física también. Amén. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Y cuando Pablo establece aquí que la muerte pasó a todos los hombres, algunos se preguntan, y eso es lo que pasó con Pelagio y Arminio, algunos se preguntan y dicen, bueno, pero es que yo no estaba allí. Yo no soy responsable por lo que Adán hizo. Adán era la cabeza federal del mundo. Adán era la cabeza de la humanidad y representa nuestras vidas en el Edén. Adán se quiso tirar delante de la rastra porque tomó esa decisión. ¿En por qué razón? En realidad, no sé. Porque yo estoy seguro que si en vez de haber sido Adán, hubiera sido
El hermano Alcides, no suponer, perdón, Alcides, se hubiera tirado también delante de la reja. Igualito. No, yo no hubiera hecho eso. Yo, ¿cómo? Igualito. Y ese es el gran dilema. Cuando creemos que el pecado de Adán no afectó a toda la humanidad y que nos ha dado la capacidad a nosotros, amén, y a través de nuestras obras, de nuestras bondades, my God, hacer el bien y creer en Dios, o en muchos dioses, o en un Dios, o en todos. ¿Y qué dice aquí? Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Es decir, antes que Moisés recibiera la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Es decir, la ley es la que nos enseña que somos pecadores, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero dice Pablo claramente que de todas maneras, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque no había ley. Había muerte, muerte espiritual, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Ellos no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Y nosotros qué? Nosotros estamos también ahí como ellos están, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, y ahora Pablo está hablando del regalo de Dios, el don es Jesucristo, el don es la salvación de nuestras almas. Recuerda que hay dos Adanes, eso está ahí en 1 Corintios. El primer Adán es el hombre que cayó en el pecado, y el segundo Adán es el Señor Jesucristo, que no tiene relación con el pecado. Y ahora dice aquí, pero el don no fue como la transgresión, es decir, Jesús, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, y a mí me da. Subraya esa palabra muchos, como Pablo usa la palabra muchos, como Isaías habla de muchos. Amén. Aquí nos dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, y aquellos que murieron son aquellos que serán salvos, porque los que reconocen que han muerto en pecado son los que van a reconocer que Cristo es el Salvador. No sé si me explico. Los que reconocen que han muerto en pecado son los que van a reconocer a Cristo como Salvador. Porque, porque podemos ser como Arminio o Pelagio, que Dios salva al mundo y el mundo quiere responder por su voluntad a esta salvación. Porque el hombre tiene libre albedrío. Supuestamente eso es lo que Arminio y Pelagio establecieron en su doctrina. Pero aquí se habla de muchos. Dice, abundaron mucho más para los muchos, vuelve a repetir Pablo. La gracia abundó para los muchos, no, la gracia abundó para el mundo. ¿Usted oye? Eso es fuerte, pero es lo que la palabra establece. Amén. Dice claramente, mucho más para los muchos, la gracia y el don de Dios por un hombre. ¿Quién? Jesucristo. Y con el don, es decir, con el Señor, con su entrega, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pegó, que fue el primer Adán, que fue Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Es decir, el pecado de Adán, la desobediencia, vino el juicio sobre toda la humanidad porque Adán desobedeció para condenación. Pero el don, es decir, el regalo de Dios que es Cristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Cuáles son las muchas transgresiones? Los muchos que vivimos ahorita, los muchos que recibirán la abundancia de la gracia. Muchas transgresiones. Mira cuántas transgresiones hay aquí. ¿Estamos? El don cubre las muchas transgresiones. Mientras que Adán en su pecado nos mató a todos, Cristo vino y salva. Amén. Dice el 17. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más, diga mucho más, es más poderoso, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo, el don de la justicia. ¿Cuántos reciben la abundancia de la gracia?
La gracia es abundante. La abundancia de la gracia por el perdón en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, a todos los hombres, a todos, diga a todos. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. A todos, pero oiga lo que dice ahora, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quiénes? Los muchos. Y vuelve a hablar de los muchos. Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hermanos, los que reciben la abundancia de la gracia son aquellos que reconocen su pecado. Y esos son los muchos. Los muchos. El que no tiene pecado no tiene necesidad de Cristo. Sigue viviendo su vida. No tiene necesidad de Cristo. Amén. Pero está muerto en pecado. Porque murió con Adán. ¿Usted está conmigo? Pero dice el 20. Dice el 20. Pero la ley se introdujo. Y Moisés recibe las tablas de la ley para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. Es decir, que vino la ley, estableció lo que era pecado, el mundo lo conoce a través de la ley, si es que lo conocen. Amén. Pero vino entonces Cristo y abunda la gracia de Dios, que es mayor que la ley, que es el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿por qué entra el mal en el mundo? ¿Por qué entró el pecado en el mundo? ¿Por qué Dios permite que el pecado entre en el mundo? ¿Por qué Adán pecó? Son preguntas. Amén. ¿Por qué razón existe tanta situación en el mundo? Vemos enfermedades, vemos guerras. El Señor lo dice en Mateo 24, vendrán plagas, ya pasamos una, vendrán otras. ¿Usted me está viendo? Todo esto vendrá sobre la sociedad. Existe la maldad. El apóstol Pablo le dice claramente a Timoteo, cuídate y guárdate de los hombres malos y perversos. Oiga esto. Hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Que hay hombres malos y perversos, que hay hombres que han venido a destruir y a matar, que han matado millones, que hay hombres que solo buscan su poder, que solo buscan su bien, que no desean el bien, que hay hombres que vienen a engañar, que Satanás se disfraza como ángel de luz, que la sociedad los recibe como si fueran algo del otro mundo, que el hombre es engañado por causa de su pecado y su maldad, que estas cosas suceden. ¿Por qué razón? Vino el don de la gracia, vino el don que es Jesucristo. Amén. Bueno, yo pienso que si el pecado no hubiera existido, tampoco Cristo nos pudiera haber salvado. Porque la gracia sobreabunda. La gracia vino por causa del pecado. Si Adán no hubiera pecado, no hubiera habido salvación. No hubiera habido lo que existe. Hay un propósito por el cual el pecado entra en el mundo. Hay un propósito por el cual Dios hace todas las cosas que son de Él y para Él. A Él sea la gloria. Y cuando usted oye estas cosas que yo estoy hablando, piense un poco y usted puede entender un poco ese versículo de Romanos 8:28, que es la regla de oro del Evangelio. Amén, que muchos en realidad no la pueden explicar ni la entienden cuando no entienden la soberanía de Dios y el pecado del hombre. Romanos 8:28 que dice, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando llegamos a entender el porqué en nuestra mente finita, vendida al pecado, en lo que Dios nos permite ver, podemos ver algo muy poderoso. Y es lo que yo creo en muchos lugares cuando podemos llegar a la Escritura y meditar en ella. En el verso 21, que es el último versículo que lo dividieron acá del capítulo 6, en mi Biblia está en el versículo 21. Creo
que esta es una de las cosas. Amén. Para que así, ¿usted me entiende? El pecado entró el mal a la humanidad, entró la injusticia, entró todo lo que es malo, entró la muerte espiritual, entró. Amén. El 21, ¿están ahí? 5:21. Romanos 5:21, ¿dónde estaba? 5:21. Para que así, oiga, él viene hablando del pecado de Adán. Él viene hablando de que cuando Adán peca todos hemos pecado, que cuando Adán cae en el pozo todos hemos caído. No podemos decir, no, nosotros no tenemos pecado, nosotros estamos dañados en un lado, pero el otro lo tenemos libertad. Entonces, hermano, sí, el hombre tiene libertad en un círculo que Dios ha hecho, pero de ahí no se puede salir. El hombre tiene libertad. Hoy llegamos acá en nuestra libertad. Hoy nos vamos de aquí en nuestra libertad. Hoy usted dobla izquierda por su libertad. Usted dobla a la derecha por su libertad. Usted va a la casa por su libertad. Se quita la ropa y se la cambia por su libertad. Se lava los dientes por su libertad. Usted va a trabajar mañana porque usted tiene libre albedrío. Usted tiene libertad. Pero Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre que lo envió no lo trae. Si el Padre no lo envía, nadie viene a mí. Sí, hay cosas en la palabra que no llegamos a entender hasta que empezamos a profundizar en la gracia de Dios. Y oiga lo que dice aquí Pablo. Para que así, porque él está hablando del pecado, él está hablando de la justicia de Cristo, él está hablando de la gracia redentora. Amén. Para que así, como el pecado reinó para muerte. ¿Para qué vino el pecado? Para reinar para muerte. Así también. Es decir, si no hubiera habido pecado, no hubiera habido gracia. Si no hubiera habido una caída de Adán, no hubiera habido un segundo Adán. ¿Cuántos me oyen? ¿Usted me está viendo? Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine, domine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y ese verso que dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Sucede que el don de la justicia es un regalo de Dios y que nosotros no podemos alcanzarlo si Dios no pone eso en nuestro corazón. Pues hay muchas cosas que decir ahí. Yo no puedo muchas cosas, pero lo que quiero que mantengamos en el pensamiento de la entrada del pecado al mundo, de la entrada del mal al mundo, de la entrada de Satanás al mundo, de la desobediencia de Adán, del por qué el pecado de Adán, de que en realidad para él y por él fueron hechas todas las cosas en el propósito eterno en Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual creó todas las cosas, según dice Pablo en Colosenses, y nos habla en Efesios del gran misterio, de este gran misterio del pecado y de la salvación, para que así como el pecado reinó, la gracia reine para vida eterna. La gracia reine para vida eterna. ¿Usted está ahí? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, el pecado está ahí, el mal está ahí. Sabemos que fuimos vendidos al pecado. Sabemos que cuando Adán cayó, nosotros caímos. Y eso nada más que lo reconocen los creyentes. Porque al entender esto, llegamos a comprender de que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino que depende de la obra de Cristo. Amén. Que no le podemos añadir a nuestra salvación nuestras obras, nuestras buenas obras. Las buenas obras Dios las preparó. Aún Él preparadas están para que tú y yo las hiciéramos y no nos gloriáramos en ellas. Porque nadie se puede gloriar delante de Dios por lo que hace. Porque ahí es donde está el gran peligro del hombre. Cuando el hombre se gloria en lo que tiene, en lo que ha hecho. Y por eso Dios le dice, ven acá chico, lo que tú tienes no te lo di yo. Lo que tienes te lo di yo, ¿por qué te glorías? Y esto sucedió con Pablo en las iglesias. Amén. Donde había hermanos que se gloriaban. Yo tengo una iglesia de tantos miembros. La iglesia mía tiene un castillo. ¿No? Y Pablo dice, ven acá, ¿de qué tú te glorías? ¿Quién fue el que murió por usted? Fue Cristo.
¿Quién dio su vida aquí? ¿De quién es la iglesia? De Cristo. El don de Dios, el regalo de Dios para nuestra vida. Entonces Pablo le dice a ellos, bueno, ¿qué diremos entonces? Si el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y ahora el don de Dios vino, y el don de Dios y la abundancia de la gracia de Dios ha salvado nuestra vida, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? Es ahí la respuesta. Si no hay pecado, no hay gracia. ¿Usted está conmigo? Si no hay pecado, no hay gracia. Por eso que el hombre que no reconoce que es pecador, no puede reconocer a Cristo. Puede tener a Cristo como Pablo, puede tener un tipo de religión, a lo mejor practica el espiritismo, el otro es testigo de esto, el otro es... Porque todas las religiones del mundo creen, todas, creen que hay un libre albedrío en el hombre, y en su libre albedrío el hombre hace y deshace y busca entonces la verdad. Es como un puente que está en el río, pero el puente llega hasta la mitad del río. Porque en realidad no puede llegar hasta el otro lado. Ellos buscan la verdad hasta ahí. Amén. Lo que quiero decir es lo siguiente: perseveraremos en el pecado, como dice Pablo, para que la gracia abunde, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. ¿Por qué usted es salvo? Cristo lo ha llamado. Dios ha puesto en su corazón el creer como el hacer por su buena voluntad. El don de la gracia de Dios ha venido a usted. Efesios capítulo 2. Estaban muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto no es de nosotros. Es un regalo, es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Estoy citando el capítulo 2 de Efesios. Amén, es un regalo. So, la doctrina es importante. Es importante comprender, amén, esta línea de pensamiento para no caer en la mentira. Pero la iglesia por años ha caído en mentira. Por la sencilla razón de que en realidad el no entender estas verdades es ser salvo por obra. ¿Cómo, pastor, ser salvo por obra? Es ser salvo por mi obra. ¿Qué hace el catolicismo? Salvo por obra. ¿Qué hacen los testigos de Jehová? Salvo por obra. ¿Qué hacen los evangélicos de hoy? Salvos por obra. Todos son salvos por obra. Y por obra nadie se salva. Lo que Pablo dice es: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Nos podemos meter en un cuarto, nos podemos tapar la cabeza, nos podemos amarrar la boca, nos pueden amarrar en una silla, que seguimos siendo lo que Adán hizo con nosotros, un pedazo de pecado. ¿Cuántos oyen? No nos podemos esconder detrás de una justicia que en realidad aparentamos, amén, y no es la verdad. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso es que viene la gracia, porque el pecado llegó. Había una alabanza que el Señor me inspiró y la tocaba mucho. Llegó la gracia y el Espíritu Santo. Llegó la gracia y el Espíritu Santo. Él nos dio la fortaleza, Él nos dio el poder para vencer. Llegó la gracia y el Espíritu Santo. Porque llega la gracia, porque llegó el pecado. El pecado vino, por consiguiente, la gracia vino y sobreabundó donde abundó el pecado. En mí abundó el pecado y en mí sobreabundó la gracia. La gracia cubrió, tapó, amén, mi pecado. Lo echó al fondo de la mar. La gracia de Jesucristo. Usted ha creído en Cristo porque sobre usted sobreabundó la gracia. Porque Dios quiso. Dios quiso. Amén. Porque Dios quiso. Porque Dios quiso que en usted sobreabunde la gracia. Y hay otros en los cuales no sobreabunda la gracia. ¿Por qué? Una pregunta. ¿Por qué? Porque ellos no quieren. Pero el no querer de algunos, el
rechazar la muerte de Cristo de algunos y el don, la resurrección y la vida eterna en algunos, es una decisión. Dios lo deja. Es el gran misterio de la salvación. Pero tú, Dios te llamó. Y vuelvo a repetir el texto. Hoy, Romanos 8:28. No se puede entender si no se entiende la soberana gracia de Dios. Pero a los que aman a Dios, algunas cosas, no todas. ¿Por qué razón? Por el don de la gracia de Dios, que Dios te ha escogido a ti. Y para nosotros lo que parece malo, para Dios no lo es. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Cuántos están aquí? Pero perseveraremos en el pecado. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque el pecado es malo. El pecado es malo. El pecado mata. Nos mató. El pecado trae consecuencias a nuestra vida. Y el mismo engaño que hubo con Adán y Eva es el mismo engaño que puede existir en nuestra vida. El mismo engaño. Pablo le dijo a los corintios claramente, como Satanás con su astucia engañó a Eva, le dijo a la iglesia de Corintios: temo que así como la serpiente engañó a Adán y Eva, vuestros sentidos, oiga bien, el entendimiento, el conocimiento de la verdad de Dios, sea desviado de una sincera fidelidad a Cristo. Porque podemos desviar nuestro sentido de la fidelidad a Dios, del conocimiento de la palabra, del conocimiento de la verdad, del conocimiento de la doctrina. La podemos desviar si no estamos atentos y en línea con lo que Dios establece y reconociendo que nada podemos hacer y añadir a nuestra estatura un codo. Todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Repito lo que dije ahorita, hay cosas que no hay respuesta para ellas y nunca la vamos a encontrar. Pero sí podemos reconocer la naturaleza y el carácter de un Dios que nos amó para siempre. Y de un Dios santo. Y ahí es donde está la soberanía de Dios. Dios es santo, Dios es justo. Dios no le debe nada a ninguno de nosotros. Ni está obligado a nada con ninguno de nosotros. ¿Usted está ahí? Porque el mundo dice, Dios está obligado a... El mundo piensa así. Porque el mal, Él tiene que resolver algo aquí. ¿Entiendes? Dios no está obligado a nada. Dios en su misericordia envió su justicia sobre la humanidad, que es Cristo, la esperanza de gloria en nuestra vida. Aquí hay muchas cosas que decir, muchas veces difícil de explicar, porque así está, y esta es la razón, claramente, para que así como el pecado reinó para muerte, dominó, amén, mandaba, así también la gracia reine por la justicia. La gracia es Cristo. La justicia se cumplió en Cristo. Nuestro pecado fue a dar al madero. Jesús llevó mi culpa. La justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y no hay más nada. Jesucristo, camino, verdad y vida. Jesucristo, Salvador de todo aquel que cree. No estoy diciendo que no cree, estoy diciendo de aquel que cree. Aún el que cree se entera que cree, después que cree y muchas veces tiempo después que cree. Aún el que cree se entera de que ha creído y de que está en Cristo, aún mucho tiempo después de haber creído. Fíjese usted si el gran misterio de la salvación es enviado por Dios al corazón del hombre. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor nuestro Salvador. Amén. Y a su nombre. Se los dejo ahí, todas estas cositas para que usted piense. Amén. Y si usted quiere puede seguir brincando.
puede seguir, ¿me entiende?, pensando de cierta manera, puede seguir creyendo que el mito de que, ¿me entiende?, Satanás y que el tridente, que está con el palo y que se agarró el rabo y que usted lo ve volando y con los dientes, ¿me entiende? Pero cuando usted llega a entender las verdades de Dios, cuando usted llega a comprender a la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, cuando usted llega a entender que Él es soberano, cuando usted llega a entender que Él es el Señor, cuando usted llega a entender que Él es Dios, cuando usted llega a entender que Él es el causante, que Él es el dador, que Él es el que ha hecho, que Él es el creador de todas las cosas, y como Rey soberano sobre la humanidad, es el dueño de este mundo. Es el dueño, amén, de este mundo. Nos despedimos, gloria al Señor, de todos los hermanos a través de Facebook, y estamos con ellos la semana que viene, y de YouTube a través, amén, a las 12 del día con todos ustedes.